73 y 74 se pone a disposición de la y los señores diputados. La abogada secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Tenemos los siguientes documentos para la cuenta. Un oficio, Su Excelencia, el Presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente urgencia simple para el despacho del proyecto que dicta normas sobre protección y fomento de la artesanía, boletín 16.371-24. Proyecto iniciado moción de los diputados señores Mellado Don Cosme y Lavaca y de las diputadas señoras Bello, Cid, Delgado, Romero, doña Natalia y Tello, que declara el 7 de enero de cada año como el Día de la Amistad y Solidaridad Chileno-Palestina, boletín 16.577-24. Oficio respuesta al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, mediante el cual informa los puntos denunciados por representantes de la Coordinadora Intersectorial Cultural de Emergencia y adjunta informe elaborado por la Unidad de Estudios de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes que informa sobre el proceso de entrega de bonos a trabajadores del sector durante el año 2022. El documento fue enviado a los correos de los integrantes de la comisión. Nota de la bancada Unión Demócrata Independiente, mediante el cual comunica que la diputada señora Marta Bravo Salinas reemplazará al diputado Gastón von Mullenbrock en la sesión de hoy. Y finalmente un correo electrónico mediante el cual informa la inasistencia del diputado tuiteado a la sesión de hoy, toda vez que se encuentra con licencia médica, la que ya ha sido debidamente informada a la corporación y consta en la plataforma de trabajo en sala. Esa es toda la cuenta, presidente. Muchas gracias, Claudia. ¿Alguna observación sobre la cuenta? Enviarle cariño y pronta recuperación al diputado Teao. No sé qué le pasó. Está Sí, con licencia. ha estado, le ha tocado un mes complejo al todo. diputado Teao. Pero desde el asalto había estado bien, no sé, le había pasado otra cosa. Sí. Le ofrezco la palabra en puntos varios. Diputado Videla. Muchas gracias, presidente. Saludar a los invitados que hoy día nos acompañan. Por su intermedio quería ver la posibilidad de oficiar a la ministra de Cultura, porque el fin de semana me contactaron algunos actores y otros gestores culturales, algunos bien reconocidos a nivel nacional y algunos incluso acá de Valparaíso y otros de Antofagasta. Seguramente todos en nuestros distritos tenemos amigos actores, gestores, y me comentan que el día 10 de noviembre se promulgó en la moneda la exención del IVA para servicios culturales. Y quería ver la posibilidad de oficiar a la ministra para que nos informe si esto está en ejecución, si esto está ya siendo efectivo, porque algunos me comentan de que no es así y se habrían finalmente retrotraído de esta iniciativa, cosa que me comentan los gestores culturales. Desconozco si es así, entonces si nos puede informar si ya está efectivo la exención de IVA para servicios culturales. Esta es la perdón, presidente, esta es suyo. Esta es la última, la ley esta que Sí. se tramitó acá en la misma comisión. Exacto, Un sí. proyecto que es de Hacienda, pero que pasó por esta comisión y que se aprobó. Entiendo que está promulgado. Es para seguirle, sí. Pero yo creo que es bueno consultarlo. Sí, que me comentaron que ya no, de hecho me lo dijo un gestor así muy importante, me dijo, pregunten porque esto no está hoy día siendo efectivo. Vamos a levantar la alerta que nos da diputado, entendiendo que la ley está promulgada. Sí, Muchas gracias, diputado Videla. Ofrezco la palabra, puntos varios. Diputado Longton. Gracias, presidente. Presidente, en relación a lo que va a exponer, ¿su nombre es Pedro? Pedro Prado, nada que ver. Me dio mala información, diputado Celi. Presidente, hace algunos días salió públicamente en Diario Nacional y Circulación Regional algunos fondos que se habían entregado a un artista visual de nombre Dani Rebeco, que se le entregaron más de 21 millones de pesos del Fondart a través de la Subsecretaría de Cultura y las Artes, y cuyas supuestas obras que consistieron en el ya públicamente conocido robos de algunos centros comerciales, especialmente el frontis de estos centros comerciales, y también la afectación de edificios patrimoniales como el edificio Cousiño, donde se alteró la fachada además de una institución educativa, robándose las letras del frontis, distintos daños a edificios patrimoniales, obviamente afectando la ley de patrimonio, y esta supuesta obra, que consistió en la comisión de distintos delitos, fue expuesta en el Parque Cultural de Valparaíso, cuya directora es nombrada por la ministra de Culturas y que recibe también financiamiento del Ministerio de Cultura. Estas obras fueron expuestas hasta el día 21, creo que hasta el domingo. A pesar de todo este escándalo público, estas obras se siguieron exhibiendo. Y la exhibición de estas obras consistía en la comisión de distintos delitos, con recursos públicos de todos los chilenos. Es inaceptable, presidente, que estas cosas ocurran en nuestro país.
sobre todo cuando hay recursos públicos, sobre todo cuando se dañan edificios patrimoniales de nuestra comuna de Valparaíso, que todos sabemos además lo deteriorados que están algunos. Entonces, yo quisiera pedirle, presidente, que puedan citar a la ministra de las Culturas, principalmente para saber cómo se entregaron estos recursos, las fichas de evaluaciones, las bases de convocatoria, el contenido del proyecto evaluado, porque no puede ser de que porque hay dos figuras acá: o se evaluó el proyecto a conocimiento de que esto iba a ocurrir y se otorgó, lo que es tremendamente grave, y eso involucra además la comisión de distintos delitos, inclusive podría ser incluso por funcionarios públicos, o se entregaron estos recursos que fueron más de 21 millones de pesos, presidente, y se mal utilizaron para la comisión de distintos delitos, y además con una complicidad evidente de quienes dirigen el Parque Cultural de Valparaíso, porque al tener la evidencia siendo exhibida por este parque cultural no hicieron absolutamente nada. Presidenta, así que le quisiera pedir con su venia, obviamente, que pudieran invitar a la ministra de Cultura para que nos dé su explicación y nos entregue los distintos antecedentes respecto a cómo se otorgaron estos recursos públicos. Muchas gracias, diputado. Diputado Celis. Gracias. Gracias, presidente. Sí. Más allá del proyecto que fue financiado por el Fondat, entre comillas, artista, es que, según mi parecer, con lo que yo voy a señalar, aquí alcanza el carácter de delincuente. El señor Dani Esteban Rebeco vandalizó diversos edificios de la ciudad de Valparaíso. Procedió, según su concepto, en una especie de intervención, a apropiarse sin la voluntad de sus dueños de letras que figuraban en el frontis de diversos edificios del casco histórico de la ciudad de Valparaíso, así como de distintas fachadas, a rayarlas. Desconocemos el carácter patrimonial de todos los inmuebles, objeto de estos hechos de vandalismo. Sin embargo, hay certeza de algunos respecto del edificio Cauciño, el que se encuentra en las dependencias del Centro Educacional Duoc, en la ciudad de Valparaíso, y en efecto, con fecha 19 de julio de 1944, por el decreto execto número 316 del Ministerio de Educación, se concedió el carácter de monumento nacional a dicho inmueble, lo que importa un estatus de protección especial y, por tanto, sujeto a reglas especiales por su intervención. Igualmente, de carácter de monumento nacional, importa la protección mediante figuras calificadas de daño contempladas en el artículo 38 de la Ley de Monumentos Nacionales. En ese orden de cosas, solicito que la denominada, entre comillas, intervención de carácter de delincuente de don Dani Rebeco parece encuadrarse dentro de las figuras calificadas de daño que contempla la normativa ya señalada, o al menos una infracción a la normativa especial destinada a guarnecer la integridad y la originalidad de los monumentos nacionales. Como se podrá observar, entre comillas, artista ha cometido un delito, y por lo cual solicito que la ministra de las Culturas intervenga la acción correspondiente, y por lo mismo acompaño este oficio para que la ministra proceda a intervenir la acción correspondiente. Muchas gracias, diputado. Gracias. Disculpe, pero ¿este es un oficio que usted ya envió o está solicitando que se envíe a través de esta...? Lo envié yo, pero quiero enviarlo a través de la Comisión de Cultura. Creo que es importante que se conozca que, más allá de lo que señaló el diputado Longton, pseudo artista además se da el lujo de rayar la ciudad de Valparaíso, y más allá también de rayar, él mismo se filmó, se sacó fotografías haciendo una especie como de alegoría de su pseudo arte de rayar distintas fachadas que, como le digo, son patrimoniales, algunas como la del Duoc y otras más. Ok, sí, entendiendo el punto, efectivamente, bueno, aquí los fondos cultura los elige un jurado que está encargado de evaluar justamente esta iniciativa, pero como ustedes dicen, vamos a ver,
porque tenemos esta sesión, la que viene ya comprometida, tenemos algunas acciones que seguir como comisión, después tenemos el receso legislativo, por lo tanto tenemos muy poco tiempo para ver qué día podríamos invitar a la ministra. Sin embargo, vamos a ver cuándo invitamos a la ministra, a la subsecretaria, por lo pronto también vamos a solicitar que oficie para responder a las dudas respecto a ustedes, las que han planteado, de acuerdo a los criterios justamente de selección de este proyecto, entendiendo también esta contradicción que sea, ¿no? Como de un lado la protección del patrimonio y el otro la entrega de fondos públicos a una obra que no conozco bien el contexto, el contenido de ella, pero tiene justamente un punto que lo pone como contraposición. Diputada Castillo. Buenas tardes, presidente, muchas gracias. Respecto a este tema que han expuesto, mejor dicho, los diputados, no sé si en el periodo anterior, o sea, en el año anterior, ya se había problematizado respecto de estos murales en esta comisión y se había enviado un oficio sobre este caso en particular. Yo creo que sí, incluso había salido, una nota de prensa en el Mercurio haciendo alusión a este tema. Y lo otro, solamente por resguardar el respeto y la integridad de las personas, creo que decirle delincuente a un artista, más allá de la expresión y eventual situación de daño a un edificio patrimonial, no corresponde, al menos no formamos parte del cuerpo que hace o determina quién es o no es delincuente en la institucionalidad pública. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Castillo. Entonces vamos a enviar esos oficios. Concuerdo con usted con lo que hizo al final. Sí, concuerdo, y vamos a buscar si está ese oficio. Yo quisiera también pedir dos oficios muy sencillos, uno al Consejo de Monumentos Nacionales, otro al Ministerio de Desarrollo Social, para solicitar que puedan acelerar y entregar todos los permisos correspondientes para la aceleración de la reconstrucción de la iglesia de Carelmapu que se incendió la semana pasada. Nosotros ya lo di a conocer en la comisión anterior. Había un proyecto que estaba listo en el Ministerio de Obras Públicas con financiamiento, pero requerimos ahora, ya que se quemó por completo la iglesia, los permisos de ambas instituciones para que el Ministerio de Obras Públicas pueda acelerar esa construcción. Eso, entonces, acordado, diputada Marta González. ¿Sí? No, el punto, agradecer a los invitados que vienen también de lejos también a exponer. Sin duda este es un tema que abre debate. Yo creo que hemos visto ciertos titulares de diarios de extranjeros que vienen, por ejemplo, a Valparaíso y les llama la atención que esté todo tan rayado y tan pintado. Por otro lado tenemos los murales que se hacen en conjunto con la comunidad y que le dan valor agregado a Valparaíso. Y en ese sentido yo creo que cómo nos respetamos como sociedad. Yo creo que ese es el punto, porque inclusive hay personas que autorizan sus murallas para que sean murales, pero otras personas que no. También tuve un caso en Valparaíso en que el dueño del local que pintaba la fachada iba a ser detenido en virtud de otros que rayaban la fachada por ser un tema patrimonial. Entonces esa controversia se da, y por supuesto que en temas de patrimonio y nuestros monumentos patrimoniales tienen otra característica. Entonces es el respeto por nuestra cultura, el respeto por nuestros valores y también el valor que hoy día los jóvenes quieren ser artistas, quieren estar pintando, quieren estar explorando esa faceta, pero también cómo son los espacios y cómo son regulados esos espacios. Yo creo que es básicamente un tema de respeto que también tenemos que trabajarlo con los jóvenes, porque no es solamente hoy día condenar, sino que en el fondo abrir el debate de que efectivamente esos espacios podrían estar para todos, pero siempre con el respeto y y con la debida consenso de qué es cómo queremos ver a nuestras ciudades o cómo queremos darle valor a nuestros patrimonios. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada. Muchas gracias, diputada, y también me sumo a sus palabras. Recordar que en el periodo anterior nosotros en esta comisión votamos un proyecto de ley respecto a murales. Para que entiendo estar en el Senado, el diputado Celis, de hecho en ese tiempo también era miembro permanente de esta comisión. Bueno, entonces entrando al orden del día, ya que tenemos a nuestro invitado acá con nosotros, el objeto es recibir justamente al señor Pedro Prado, claro, creador de la novela gráfica Santa María 1907, La Marcha ha comenzado, con el propósito que se refiere a las dificultades que ha tenido la producción gráfica de su obra, la importancia de fomentar este tipo de iniciativas y las posibles vías de financiamiento para el desarrollo de dicha actividad. Así que,
don Pedro, le doy la palabra. La diputada Catalina Pérez ha pedido, ya ha estado difundiendo ese material que vemos acá en la sala, ha estado peregrinando por varios puestos con su obra, así que algo conocemos antes que esté acá, así que le damos la palabra. Tiene 15 minutos porque después tenemos que votar un proyecto. Perfecto. Tiene la palabra. Sí. Sí. Voy a proceder a leer el texto para que se explique en sí mismo. Me presento a través de él, así que para no ser redundante y estar dentro del tiempo, procederé a leer el texto que se llama Defensa de la novela gráfica o Protesto porque a la fosa van los sueños de los niños. Estimada Comisión de Cultura, señor Gustavo Benavente Vergara, señora Natalie Castillo Rojas, señora Viviana Delgado Riquelme, señor Jorge Durán Espinosa, señor Eduardo Durán Salinas, señora Marta González Olea, señor Mauricio Ojeda Rebolledo, señora Catalina Pérez Salinas, señora Daniela Serrano Salazar, señor Utuiti Teodrago, que ya sabemos que está enfermo, señor Sebastián Vidal Castillo, señor Gastón von Mühlenberg Zamora. Hoy les quiero contar una historia porque es lo que me dedico en gran parte. Una historia que parte muy mal, pero que termina con una luz de esperanza. Según datos de UNICEF, actualmente 4 de cada 5 estudiantes de 11 años de América Latina no alcanza el nivel mínimo de comprensión lectora. Y el 80% de los estudiantes chilenos no se considera buenos lectores. Por otro lado, un estudio de la OCDE de 2016 reveló que solo el 2% de los chilenos entiende bien lo que lee, mientras que el 48% no comprende lo que lee. Y esto antes de los devastadores efectos de la pandemia que afectó los estándares de aprendizaje sin importar el nivel socioeconómico. Según los recientes datos arrojados por la prueba PISA 2022, alarmantemente 1/3 de los estudiantes chilenos no demuestran las competencias básicas de comprensión lectora necesarias para desenvolverse eficazmente en la sociedad actual. Pero hay otro dato más dramático que quiero traer hoy a esta sala, y es que según datos del Departamento de Estadística e Información de Salud, DEIS 2017, cerca del 20% de los suicidios en Chile corresponden a adolescentes. Estimada Comisión de Cultura, me presento ante ustedes con mucha humildad, pero no con poca vehemencia. Creo que hemos abandonado los sueños de los niños. Quiero aquí exponer la historia de mi paso de niño a autor en nombre de tantos y tantas autoras. Mi nombre es Pedro Prado, soy arquitecto de profesión, pero la vida me ha llevado hacia mi gran pasión de mi infancia, el dibujo y la historieta. Crecí en Limache, una pequeña localidad campesina al interior del Valle Marga Marga de la región de Valparaíso, donde abracé mi solitaria pasión infantil que era dibujar historietas. Alentado por mi padre, que llegaba a casa con Condoritos y Barrabases, lecturas que sí consumía con avidez. A la timidez de la infancia y la adolescencia sumó cierta rebeldía. Era el raro, el solitario, el desadaptado, que cuando los demás compañeros comenzaban a dedicar más y más tiempo a las conquistas amorosas y a escuchar música de jóvenes, yo seguía encerrado dibujando y disfrutando de Star Wars y viendo monos chinos. Le proponía a mi querida profesora de artes plásticas construir naves, dibujar extraterrestres, proyectos que ella inolvidablemente aceptó. ¿Cuánto me ayudó ella a soportar lo insufrible de un cambio de región en la adolescencia? Mi refugio era esa esperada clase de arte porque, para ironías de lo que sería mi futuro, castellano e historia eran mis padecimientos. Pretérito imperfecto, el indicativo del verbo irregular ir. ¿A qué hora don Gonzalo, el convidado de piedra, invita a don Juan Tenorio a cenar? ¿Cuáles eran los nombres de las espadas del Cid? Yo y mi falta de habilidad para recordar fechas y datos nos rompíamos ante estas preguntas como ola ante la roca. Y vino la prueba de aptitud académica, descollante en matemática y castellano, terrible en historia y geografía. Así todo pude entrar a estudiar arquitectura en esta hermosa ciudad de Valparaíso, carrera en la que me habían dicho se dibujaba mucho. Ahí me esperaba agazapado mi amor por la historia, por la literatura y la filosofía, con maestros y preguntas luminosas. Ocurrió también en esa época que para ganar algo de dinero como estudiante se me daba muy fácil el afichismo. Esto me llevó hasta la Oficina Comunal del Niño de Valparaíso, una de las primeras del país, y así a través de mis dibujos llegar a trabajar para UNICEF, en una relación que ya cumple casi 30 años de trabajo ininterrumpido como dibujante. Relación que cambió mi vida y que es uno de los motores de las razones por las que estoy aquí, la infancia y la adolescencia y sus sueños. Fundé por esos años el que probablemente sea hoy el taller de cómic más antiguo de Chile, el de la Casa de la Cultura de Limache, que por casi 25 años de historia han pasado niñas, niños y jóvenes, extraordinarios, muchas veces solitarios, raros, tímidos, pero llenos de cosas por decir y hacer, fervientes lectores en contraposición a la opinión pública al respecto, pero lectores de historias de jóvenes magos, de oscuros poetas malditos, de distopías apocalípticas llenas de robots o de fulminantes amores prohibidos. Y claro, no les tomaban pruebas de esas lecturas en la escuela ni en los liceos. Comencé a hacer talleres de cómic también en centros de reclusión de menores y adultos, donde también descubrí que había una pasión enorme por dibujar y contar y leer historias, sobre todo las propias. Me dediqué a contar historias dibujadas como proveedor del Estado para temas como los derechos del niño, la prevención del consumo de drogas, la igualdad de género, la violencia en el pololeo, finalmente llegando a la novela gráfica.
Gracias a fondos de cultura logré desarrollar el enorme trabajo de investigación que requería adaptar la novela Santa María de las Flores Negras de Hernán Rivera Letelier al lenguaje del cómic. Para vuestro conocimiento, la investigación histórica para una novela gráfica no dista a la que requiere una película histórica. Para Santa María 1907 la marcha ha comenzado, fueron 4 años de viajes, entrevistas, investigación que excedieron largamente el tiempo y el dinero otorgado por dichos fondos, razón por la cual decidí contar solo la primera parte de la novela. Con el apoyo permanente de nuestro premio nacional logré publicar mi novela, la que inmediatamente llamó la atención del medio especializado nacional, ganando el IBI a la mejor novela gráfica de 2015 y gracias a una convocatoria del Consejo Nacional de las Culturas y las Artes, llegué hasta el Festival de Angoulême en Francia, uno de los más grandes festivales de cómics del mundo. Pero sobre todo fui recibido increíblemente en escuelas y liceos de nuestro país sin distinción de clases sociales ni ubicación geográfica. A través del programa Diálogos en Movimiento del Plan Nacional de Lectura logré visitar estudiantes de la región de Tarapacá, desde Tierra del Fuego hasta Rapa Nui, pero también centros de intervención provisoria de régimen cerrado juveniles, centros de cumplimiento penitenciario en Talagante, en Santiago Sur, en Puente Alto, El Peumo, entre otros. Recibí invitaciones directas de muchos colegios, sobre todo de bibliotecarias y bibliotecarios, personajes estratégicos en aproximar a los estudiantes a las nuevas formas de narración, ante la escasez de tiempo y flexibilidades curriculares que padecen los profesores y profesoras del aula. En esos encuentros fue que constaté que, pese al paso de los años, los jóvenes narradores y dibujantes seguían sin vislumbrar un camino para sus sueños. ¿Pero cómo se puede vivir de esto?, me preguntaban. Mis padres no me apoyan para estudiar algo relacionado al cómic. ¿Usted es amigo de Hernán Rivera Letelier?, preguntaban con incredulidad y sorpresa. Fue una de estas charlas cuando la profundidad del problema, pero también una solución, llegó hasta mí. Me encontraba precisamente en el Liceo Bicentenario de Santa María de Iquique, emplazado en el mismo lugar donde ocurrieron los hechos relatados por Hernán Rivera Letelier en su libro, terminando una charla de 2 horas de cómo realicé la primera parte de mi novela gráfica. En ella describo con mucho apoyo visual el proceso de la solitaria idea inicial hasta la publicación de la obra, obviamente pasando por los momentos históricos que me tocaba representar. Luego de un aplauso cerrado y un lleno total en el salón donde progresivamente se fueron sumando alumnos y profesores que no estaban considerados, un chico grita desde atrás con una fuerza y vehemencia rabiosa que nunca olvidaré. ¿Y por qué no nos enseñan historia así?, haciendo estallar vítores de sus compañeras y compañeros. Nuestros jóvenes quieren crear, nuestros jóvenes quieren leer y aprender de historia, pero nos demandan un esfuerzo. ¿Pero qué es este formato que despierta tal interés en los estudiantes? ¿Qué es la novela gráfica? No hay un consenso. Algunos le podrían decir que es un invento comercial, otros que es una vieja herramienta para contar libros clásicos a los que se le agregan dibujitos. Esta autora ha arribado a través de la investigación y el oficio a otra definición. Novela gráfica es un concepto reactualizado por el autor norteamericano Will Eisner a fines de los años 70 para diferenciar una obra con pretensiones artísticas y literarias de aquella producción de cómics que se realizaba con pretensiones puramente de entretención o educativas, como lo eran las vidas ejemplares en el lenguaje del cómic de principios del siglo XX. Por lo mismo, Eisner buscó que su obra no se vendiera ya en tiendas de cómics, sino en librerías donde se encontraba la literatura. Will Eisner fue el catalizador de un proceso que venía ocurriendo en varios lados del planeta en que autores se habían emancipado de las editoriales y de un público cautivo al cómic tradicional para crear historias, la mayoría de las veces autobiográficas e históricas, con pretensiones literarias y estéticas, muchas veces creándose de manera solitaria e incomprendida. Dice el autor Santiago García sobre la novela gráfica: bueno, yo no estoy seguro que sea un fenómeno editorial, en el sentido de que un fenómeno editorial parece haber nacido de las editoras. Las editoras están sumándose ahora a la novela gráfica, pero la novela gráfica se origina muy particularmente desde los autores. Estimada Comisión de Cultura, vengo ante ustedes con humildad, pero con énfasis a pedirles por los autores y autoras de novelas gráficas, por los que estamos hoy en la soledad de nuestros talleres fraguando una mirada necesaria para tantos temas por abordar, demorándonos años y años en fraguar nuestros proyectos independientes, pero también por aquellos que vienen detrás nuestro, por los pequeños autores que dibujan aburridos durante una clase de matemática, por tímidas y silenciosas estudiantes que gastan horas y horas en sus piezas creando personajes, creando historias, por los silenciosos, por los raros, por los soñadores. Apoyemos la educación artística en nuestros colegios y liceos. Colaboremos con este hermoso encuentro entre literatura e historieta, que nuestros jóvenes saben reconocer tan claramente como algo nuevo y necesario, que los invita a ellos también a crear un mundo y no solo a adaptarse a uno que ya hicimos por ellos. Impulsemos un Chile donde el profesor de historia se encuentre con el de arte y este con el de lenguaje, y todos ellos con estudiantes que recobren el sentido de la educación, porque dividirlas en asignaturas fue solo un acto artificioso de la industrialización del educar. Les aseguro, estimada Comisión, que nuestros jóvenes atenderán el llamado y se hermanarán con la historia y la literatura, pero también con la vida, porque como dice Elvira Geldres y Macarena Silva, académicas del Centro de Investigación Avanzada de Educación, leer con ganas marca una diferencia a la hora de comprender.
Ellas aconsejan avanzar en flexibilizar el acceso a libros que sean de interés de los estudiantes para que disfruten la lectura y practiquen comprender, promoviendo en las escuelas mayor flexibilidad en la selección de libros innovadores como cómics o mangas. Apoyemos programas como Diálogos en Movimiento, que promueve, tal como se lo relaté, el encuentro entre autores y estudiantes de todo Chile. Ampliemos los fondos para esta incomprendida categoría de literatura, para que autoras y autores podamos proponernos los más ambiciosos proyectos. Para terminar, integrantes de la comisión, y recordando que aquel sabio refrán que dice el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones, un gran resguardo a esto que les solicito, el sentido del buen negocio. Tal como indicaba la cita de Santiago García, es la novela gráfica, es el autor y la autora quien está en el centro de su gestación. Tampoco deseo que ocurra lo que en España, donde todo el boom del cómic introduciéndose en las aulas, se volvió un nicho de negocio para que las editoriales, que descubrieron que era más fácil y barato comprar derechos de autores de otras latitudes y volver esto un negocio de objetos libros, donde desaparecía la mirada de los autores locales con historias donde los jóvenes se vieran reflejados, y desaparecía también la posibilidad de levantar una historia nacional, una industria nacional creativa que nuestros niños vislumbraran como un futuro. ¿Será posible, por ejemplo, estimada Comisión, soñar con que en las compras del Estado se promueva en los términos de referencia un mayor porcentaje de regalía para el autor que el actual promedio del 10%, que viene de un modelo de negocios diferente, que es el de las librerías? Promover comprar libros que, además de tener buena calidad, distribuyan de manera más justa el dinero del Estado hacia las y los creadores. Estoy frente a ustedes en gran parte gracias a un escritor que comenzó a escribir en la soledad de La Pampa, así como lo hizo Gabriela en el Valle de Elqui, ambos hoy universales. Apoyemos el desarrollo de la novela gráfica para que nuestros niños, niñas y jóvenes vean que aún es posible soñar, que sus habilidades, por excéntricas que les parezcan al resto, pueden ser un camino de vida, que hay algo en sus lecturas y en sus cuadernos de dibujo que los hermana con los más grandes escritores y escritoras de nuestra tierra. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ofrezco la palabra. Luego aplauso. Ofrezco la palabra. Araya, diputado Araya, por favor. Muchas gracias, presidente. Sin duda, felicitar a don Pedro por este tremendo esfuerzo que hace. Podamos por venir a la comisión a plantear el tema de fondo y solamente manifestar que estamos disponibles en lo que podamos colaborar para que esto pueda fluir de mejor manera, porque es sin duda un gran aporte a la educación de los niños, niñas y jóvenes de nuestro país. Muchas gracias. Diputada González. Sí, gracias, presidente. Bueno, yo creo que es muy significativo todo lo que expone y además la forma de exponer, que hace un recorrido desde sus inicios hasta cómo ha podido impactar en distintos ámbitos, abordando problemáticas tan profundas que tenemos como sociedad. Hace poquito hay una polémica bien contingente entre digamos, la narcodifusión, etcétera, y finalmente todos esos espacios que ideológicamente están en disputa se deben ganar con cultura, con la sana cultura. Y también es lamentable ver que siempre la cultura en nuestro país ha quedado como vagón de cola y a pesar que tenemos un ministerio que nació un poco sin estructura o sin muchos fondos, está peleando, digamos, ese espacio. Pero es un espacio que, si queremos ganar muchas batallas, tenemos que ponerle muchos más recursos. Y en ese sentido también un poco preguntarte si hay algo del gobierno regional que esté haciendo de apoyo a esto, entendiendo también que hoy día hay recursos en gobiernos regionales y también a través de los recursos que hemos hoy día destinado también del royalty, van a haber recursos en gobierno regional y también en municipios. Entonces, en ese sentido, si se ha explorado algo, o tal vez si nosotros como comisión, presidente, podemos ver alguna instancia de poder ver cómo efectivamente instauramos estos temas culturales con mucho mayor fuerza. También la diputada Delgado lo ha planteado aquí muchas veces, las escuelas de arte y oficio, que también van a ser una oxigenación también a esta crisis que tenemos en la educación, a la deserción que tenemos con los estudiantes, a la baja motivación que hoy día tenemos que competir también con la digitalización. Hoy día es vital para poder apoyar a estos distintos problemas. Así que agradecer que esté acá, agradecer la exposición y me sumo a las palabras del colega Jaime Araya, de todo lo que pueda estar a nuestra disposición para colaborar con tu trabajo, cuenta con ello. Muchas gracias. ¿Diputada Pérez?
Está el diputado Videla, pero puede esperar el diputado Videla. Gracias, presidente, y gracias a Pedro por la exposición. Qué bonito como la vida de un artista al final es la vida de todos los artistas, y como la vida de un niño es la vida de todos las niñas. A mí lo que me abruma de todo esto es esta concepción que tenemos nosotros a veces desde nuestro adultocentrismo respecto de la falta de motivación que niños y niñas y adolescentes tienen por leer, la falta de motivación que niños y niñas y adolescentes tienen por acceder a la cultura, la falta de motivación que tienen por aprender cosas que sí deberían aprender, cuando en realidad el problema somos más bien nosotros. O sea, los niños, como decía Pedro, quieren leer. El problema es que no quieren leer quizás como nosotros leíamos antes. Los adolescentes quieren leer, tienen un profundo ganas y hambre por el desarrollo cultural. Lo que pasa es que quizás no la desarrollan en los términos a los cuales nosotros nos gustaría que lo hicieran. Entonces, cuando uno se encuentra con este tipo de obras, creo que uno no puede sino ver una oportunidad maravillosa de acercar no solamente como el desarrollo de determinadas aspectos culturales, digamos, de una sociedad determinada, sino también el reconocimiento de ciertos eventos históricos y el vínculo, además, de una expresión artística con otras expresiones culturales y artísticas que están a nuestro alrededor. Entonces, cuando vemos algo tan relevante como la obra que nos presenta Pedro, que difunde además un evento histórico del que no se habla lo suficiente en nuestro país, como la matanza de la Escuela Santa María de Iquique, a la que se suma la matanza de la Plaza Colón y a la que se suman tantas otras en el norte de nuestro país, cuando vemos mediante su obra la difusión de esos hechos, cuando vemos mediante su obra la difusión de otras expresiones, como por ejemplo Santa María de las Flores Negras de nuestro Premio Nacional de Literatura, que tanto nos costó que fuera además nuestro Premio Nacional de Literatura. Entonces, creo que abrir todos estos espacios a que esta obra se conozca, pero además nosotros como gestores de política pública, buscar maneras de que esta obra sea la que logre llegar a las escuelas, la que logre llegar a los institutos, la que logre llegar ahí donde están quienes están deseosos de recibirla, creo que es una labor fundamental. Y si en eso hay algo en lo que podamos colaborar para potenciar ese trabajo, creo que no solamente estamos llamados a hacerlo o es necesario hacerlo, sino que es imprescindible que lo hagamos. Así que le agradezco mucho, presidenta, además la buena voluntad de recibir a Pedro en la comisión y que tengamos esta conversación. A mí me gustaría que ojalá no se quedara en esto y que viéramos la manera de generar incentivos, porque además la lógica de la concursabilidad que tiene el poder acceder a todos los fondos públicos es algo que está matando el desarrollo cultural y artístico en Chile, y lo vemos hoy día en estas cosas que son urgentes y no tienen además que ver solo con el desarrollo del artista, que ya es valioso por sí mismo, sino que también con el desarrollo cultural, histórico, patrimonial que tenemos en nuestro país. Así que ojalá nos quedemos con esa tarea. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada. Diputado Videla. Diputado Videla. Lo llamo al orden, por favor. Gracias, presidente. Bueno, sumarme a las palabras de mis compañeros y compañeras, saludar a Pedro. Qué bonito como él coloca en valor, ¿cierto?, la historia y también de llevar esto a los colegios, creo que es sumamente importante. Y más allá de las palabras que han dicho todos, que por supuesto es importante, me gustaría saber cómo podemos apoyar, que está quizá hoy día en vista para poder seguir desarrollando el trabajo que tú realizas, Pedro. Y bueno, imagino que todos estamos en la misma postura de poder que esto siga adelante. También destacar, el diputado Araya la semana pasada gestionó, ¿cierto?, la visita de nuestro Premio Nacional, así que importante también destacar esa gestión y que pueda seguir desarrollando lo que tú haces. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Videla. Pedro, le ofrezco la palabra, las respuestas, preguntas de los colegas. Tenemos 5 minutos, pero tenemos que votar un proyecto. Sí. Mira, yo escribí con harto pudor un poco el texto porque de alguna manera tenía que representar mi trabajo para llegar al punto de que fue un cierre, digamos, de un siglo, reencontrarme con los chicos, con esos chicos soñadores que ya hemos ido a los colegios, que me veía yo mismo diciendo, lo único que quiero hacer es esto, es dibujar, lo único que leo son estas series, estas mangas. Entonces, yo seguramente no va a ser la última vez que nos veamos, seguramente voy a poder con más calma quizá precisar más alguna ayuda específica, pero sí, lo que quería decir a propósito de lo que tú me contabas es que hay varios autores dando esta pelea. Ahora, efectivamente, el sistema de los concursos tiene todo un tema que malea los temas en sí mismos, ¿no? O sea, como si hoy día están tales temas así de moda, vamos todos para allá y nadie se quiere meter en temas peludos, ni mucho menos en matanzas históricas donde uno lo involucra a un presidente que tiene una avenida aquí por su nombre, ¿sabes? Por ejemplo. Ya, entonces, claro, hay que lograr un poco cómo incentivar el arte sin esos problemas, pero sí hay muchos autores y muchos locales aquí que están dando la pelea un poquito en solitario.
Yo estoy acá efectivamente gracias a la diputada, que fue muy generosa, pero también gracias a Hernán, que de alguna manera me ha colaborado desde fuera y ha visto un poco el tremendo trabajo, la soledad en que se trabaja. Yo este primer número, ahora saqué recién el segundo, fue con fondos, el segundo no, entonces me demoré muchísimo en hacerlo. Entonces él mismo, yo creo que tomó esa actitud de apadrinarme y decir, ¿sabes qué? Acompáñenme, a lo mejor puede pasar algo, porque él en particular, no solamente con mi obra, sino que él me dijo, nunca había leído una obra así. Y, haciendo una digresión a nuestra privacidad, la primera vez que conversamos y vio este libro me dijo, me hiciste llorar, weón. Él es literal, cierra comillas. ¿Por qué? Porque él como premio nacional ve la potencia de este artefacto, ¿no? Que lo que le quería decir que es como la novela gráfica, que la próxima vez que entre a una librería aprenden, ¿qué novelas gráficas tienen? Entonces van a ir a un rinconcito y van a decir, acá. Eso es uno de los aportes que me gustaría dejar acá, es decir, hay algo desconocido, hay algo que a las propias bibliotecarias les ha costado mucho entrar a los colegios, porque dicen cómics, el Hombre Araña. No, eso se ha avanzado mucho. Novela gráfica, entremos por ahí. Entonces, de momento me gustaría dejar en esta edición general que hay muchos autores acá en Chile que de alta calidad, que hemos sido reconocidos en el extranjero incluso, y que necesitamos del apoyo que ya nos están dando. Por eso mencioné los fondos y todo, que lograron hacer esto, pero siempre se hace poco. Así que básicamente muchísimas gracias por la recepción. Muchas gracias, Pedro. Yo me sumo a las palabras de los colegas. Me tocó verla ahora la semana pasada, pero había una colega que usted ya conoce, que está aquí, que está puesto por puesto viéndolo. Yo creo que ese formato es muy atractivo para llegar a los niños y también para aprender, ¿no?, nuestra historia. Entonces es muy relevante. Yo voy a solicitar la carta que usted leyó, el texto que usted leyó, nos haga llegar eso para enviárselo también a la ministra de las Culturas, porque hay una problemática que usted justamente en fondo visibiliza en ese texto, que tiene relación justamente con nuestros autores, con nuestros creadores, con nuestra historia, y que justamente este formato con nuestros niños, ¿no?, con la lectura, que yo creo que ahí se produce un círculo bastante virtuoso respecto a esto. Yo le contaba a la diputada que en mi región nosotros también tenemos muchas historias que no se conocen y que los niños lo fuera más fácil de acceder a ellas justamente con estos formatos que son más atractivos. Entonces yo por lo menos le voy a solicitar eso para hacerle llegar a la... Entonces, muchas gracias por... Sí. Muchas gracias. Me retiro, permiso. Sí, vamos a pasar al segundo punto de la tabla. Muchas gracias, Pedro, por haber estado en la comisión. Entonces, segundo punto de la tabla es tratar el proyecto de ley en segundo trámite reglamentario que regula la protección de los periodistas y personas trabajadoras de las comunicaciones correspondiente al boletín 14.964-24, que procederá a su votación. Presidente, voy a ir leyendo cada una de las indicaciones formuladas en la sala para votarlas. Al artículo primero hay dos indicaciones del diputado Mauricio Ojeda al siguiente tenor: para sustituir la letra D, página 2 del comparado, por la siguiente: promover y proteger los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales y libertades fundamentales consagradas en la Constitución Política de la República de los periodistas y personas trabajadoras de las comunicaciones. Esto respecto de los objetivos de la ley. Está reemplazando entonces la letra D. ¿Tomó la votación, presidente? Entonces, yo me perdí. No sé si habrá alguien del Ejecutivo que quiera... ¿Sí? Sí, es solamente para presentar a la persona del Ejecutivo que ha ayudado en las indicaciones. Sí, ningún problema, si quiere. Aarón, pues, muchas gracias. Porque nosotros en esta tramitación en particular tuvimos, el Ejecutivo estuvo bien presente en su... No, pero siempre, claro, efectivamente nos acompañó, porque puede ser que tenga alguna opinión al respecto, porque siempre, la tramitación, yo recuerdo, estaba Sergio, ¿no? Ese tiempo, Sergio de... No, ya, pero... Estuvo Sergio. Él estuvo y efectivamente en algunos casos, alias no sé, diputada, si quiere... Entonces procedemos a la votación. ¿Sí? Le agregan los tratados internacionales y libertades fundamentales. No, las libertades fundamentales están los tratados internacionales, ya. Diputado Benavente, diputada Castillo. A favor de la indicación del diputado. Diputada Delgado, diputado Jorge Durán, diputado Eduardo Durán, diputada Marta González, diputado Ojeda, diputada Catalina Pérez,
A favor, muchas gracias. Diputada Serrano. Diputado Videla. A favor. Presidente. A favor. 5 votos a favor, presidente, aprobado. Indicación 2, también del diputado Ojeda, en la página 2, intercala la letra G antes del punto y aparte la siguiente expresión: y del medio de comunicación en el cual se encuentre desarrollando sus funciones. Entonces quedan los derechos y deberes contemplados en esta ley, serán aplicables a periodistas y personas trabajadoras de la comunicación, independiente del régimen contractual al que se encuentren suscritos y del medio de comunicación en el cual se encuentren desarrollando sus funciones. Diputada Castillo. A favor, secretaria. Diputada Delgado, diputado Jorge Durán, Eduardo Durán, Marta. Ah, no lo vi. Ya. Diputada Marta González, diputado Ojeda, diputada Pérez. A favor, gracias. Diputada Serrano. A favor. Diputado Videla. A favor. Diputado Presidente. A favor. 6 votos a favor, unánime, presidente. En el artículo 2, el diputado Ojeda presentó 4 indicaciones en la página 2 para sustituir la letra A del artículo 2 por la siguiente, a propósito de las definiciones. Periodistas, las personas que estén en posesión del respectivo título universitario otorgado por una institución reconocida y acreditada según lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 19.733. Diputada Castillo. En contra, secretaria. Diputado Eduardo Durán. Diputada González, diputado Pérez, diputada Pérez. En contra. Diputado Serrano. En contra. Diputado Videla. Abstención. Diputado Bernales. Abstención. Rechazada, presidente. 0 votos en contra, 0 votos a favor, 3 votos en contra y 3 abstenciones. Indicación 4 sustituye la letra B por la siguiente, en el mismo el artículo 2. Personas trabajadoras de las comunicaciones, personas cuya actividad principal consiste en la recopilación, tratamiento y difusión de la información al público por cualquier medio de comunicación, tanto online como offline, incluyendo entre otros a reporteros, camarógrafos, fotógrafos, comunicadores sociales y comunitarios, el personal de apoyo técnico, choferes e intérpretes, revisores, traductores, editores, productores, difusores y distribuidores, incluidas las personas contempladas en el artículo 6 de la Ley número 19.733. Lo anterior sin que signifique necesariamente que la persona en cuestión cuente con un título profesional equivalente. Diputada Castillo. Voy a rechazar solamente porque el texto aprobado anteriormente era más amplio en materia de la designación de las personas trabajadoras en las comunicaciones, de la definición. Diputado Eduardo Durán. Una consulta. Sí. Aquí la única diferencia es tampoco. La única diferencia es que le está quitando el camarógrafas y reporteras. ¿Esa es la diferencia de la indicación? Sí, en el fondo sí. ¿Sí? ¿Quieres opinar? Diputada Pérez. En contra. Diputada Serrano. En contra. Diputado Videla. En contra. Presidente. En contra. 6 votos en contra, rechazado. Indicación 5 del mismo diputado Ojeda sustituye el primer párrafo de la letra C por el siguiente: agresión, cualquier acto que atente contra la vida, integridad física, psíquica y sexual de los periodistas y personas trabajadoras de las
comunicaciones en el ejercicio de su labor comunicacional. Le sacó el de las y los. Diputada Castillo. En contra, si bien tiene mucho que ver con el texto aprobado anteriormente, excluye algunos otros tipos de violencia. Entonces, ante eso, creemos que la indicación del diputado la vamos a rechazar. Diputado Eduardo Durán. Diputada Pérez. En contra, gracias. Diputada Serrano. En contra. Diputado Videla. En contra. Presidente. En contra. 5 en contra, una abstención, presidente, rechazado. 6 del diputado Mauricio Ojeda, para agregar en el párrafo segundo de la letra C, luego de la palabra violencia sexual, la frase tipificada en la ley penal o sancionada por otros cuerpos legales. Diputada Castillo. En contra, secretaria. Diputado Eduardo Durán. Diputada Pérez. En contra. Diputada Serrano. En contra. Diputado Videla. En contra. Presidente. En contra. 5 votos en contra, una abstención, rechazada, presidente. Vamos al artículo 4, en la página 4 del comparado, también del diputado Ojeda, para eliminar en el inciso segundo la frase y la existencia de discursos que estigmaticen y o criminalicen a periodistas y personas trabajadoras de las comunicaciones. Diputada Castillo. En contra, secretaria. Diputado Eduardo. ¿Dentro de que estamos recién comparado, dentro de contexto se da esa eliminación? ¿Cómo dentro de qué? No entiendo. Esto pertenece al artículo 4. Sí, él está diciendo que elimina esa frase en el artículo segundo. Pero eso va dentro del contexto. El derecho a la vida de respeto y a la protección contra Diputada Pérez. En contra. Diputada Serrano. En contra. Diputado Videla. En contra. Presidente. En contra. Un voto a favor, 5 votos en contra, rechazada, presidente. Y la última indicación, que es al artículo 14, que está en la página 10 del comparado, que dice lo siguiente: el diputado Johannes Kaiser sustituye el artículo 14 por el siguiente. Artículo 14. Protección de periodistas y personas trabajadoras de las comunicaciones. Además de las obligaciones genéricas señaladas en los artículos precedentes, subsiste la obligación de actuar con debida diligencia a partir de las disposiciones existentes en materia de los derechos de las mujeres, personas de las disidencias sexuales, aplicando aquellas que aseguren su derecho a una vida libre de violencia. El Estado tendrá el deber de adoptar medidas concretas, adecuadas, integrales y efectivas para erradicar todo tipo de violencia, actuando con la debida diligencia para prevenirla, investigarla y sancionarla, así como brindar atención, protección y reparación integral a las víctimas, considerando especialmente las situaciones de vulnerabilidad en que puedan encontrarse. Estas medidas deberán estar encaminadas a hacer visibles las agresiones, tales como amenazas, ataques y otros actos de violencia perpetrados contra periodistas y personas trabajadoras de las comunicaciones, prevenirlos y, a través del Ministerio Público, investigarlos y sancionarlos. Diputada Castillo. Voy a rechazar, secretaria, pero yo quiero hacer énfasis en este articulado porque tiene relación con un punto súper importante del proyecto, que habla de las disidencias de las mujeres, principalmente periodistas y comunicadoras, quienes son, de acuerdo a los diversos rankings internacionales, son quienes más sufren en materia de violencia
por el hecho de género. Entonces, la indicación del diputado Kaiser la vamos a rechazar en ese sentido, porque si no se cae una parte fundamental del proyecto. Diputado Eduardo Durán. Bueno, mi opinión es que este proyecto de ley regula la protección de los periodistas y personas trabajadoras de las comunicaciones en función de su labor profesional. ¿Ya? Entonces, me parece de alguna forma atingente esta indicación que puso el diputado Kaiser, lo que no tiene que ver y lo que no signifique que mi posición como diputado no sea también valorar el que trabajadores y personas y periodistas pertenezcan a distintos tipos de sean hombres o sean mujeres o tengan otra condición. Entonces yo apruebo la indicación. Gracias, diputado. Diputada Pérez Catalina. Muchas gracias, secretaria. También voy a fundamentar el voto porque me parece que hay que llamar la atención sobre este tipo de indicaciones, porque si bien uno puede estar de acuerdo con que la labor del Estado, por supuesto, es trabajar por prevenir y erradicar toda forma de violencia, indistinta de cuál ésta sea, cuando se niega la existencia de ciertos tipos de violencia que se cometen especialmente contra determinados grupos, se está ejerciendo también un acto de violencia y de desprotección del Estado respecto de esos grupos, a la hora de no hacer una referencia explícita. Entonces, cuando se niegan conceptos como violencia de género o se niegan conceptos como patrones socioculturales que la posibilitan, que es lo que hace el diputado Kaiser con su indicación, lo que está haciendo es negar un fenómeno social que estamos buscando combatir mediante un proyecto como este. Así que voto en contra, secretaria. Gracias. Gracias, diputada. Diputada González. En contra, secretaria. Gracias. Diputada Serrano. Sí, secretaria, ayudando también a la fundamentación del voto, cuando estuvimos trabajando este proyecto, vinieron distintas trabajadoras de las comunicaciones a explicar lo distinto que era ser mujer, ser agredida por efectuar esta labor, ya sea periodística o del trabajo de las comunicaciones en general, y por tanto atendiendo a esa audiencia, y lo que también comprendimos muy bien como violencia de género hacia las trabajadoras, es que voy a votar en contra de esta indicación. Gracias, diputada. Diputado Idela. En contra. En contra. Presidente. Rechazada, presidente, un voto a favor, 6 votos en contra. No, por las otras no, acá estaba. Diputada informante, tiene que ser. ¿Se acabaron las indicaciones? Sí, la diputada Castillo. Sí, la diputada Castillo. Sí. Diputada Castillo, muchas gracias. Despachado el proyecto. Entonces, despachado el proyecto, informante, gracias por su apoyo. Presidente, que hablaron. Muchas gracias por su apoyo, su gestión, por su... Me siento más cómodo acá. ¡Ay, qué humilde! No, para agradecer, estuvo muy pendiente este proyecto, así que hay que agradecer también su gestión. Sí. Sí. Bueno, el tercer punto de la tabla es votar en general y particular el proyecto iniciado en moción de las diputadas señora Castillo, Cededo, Delgado, González, doña Marta, Marzán, Pizarro y Serrano, y de los diputados señores Barrera, Bernal y Ramírez, don Matías, que declaran el 16 de octubre cada año como Día de las Bandas y Orquestas Infantiles Juveniles de Chile. Jorge Peña Gen, correspondiente al boletín 16.568-24. La diputada señora Natalie Castillo Rojas se referirá al contenido y fundamentos de la iniciativa en su calidad de autora, y además asisten, que ya los vemos conectados telemáticamente, el director ejecutivo de la Orquesta Sinfónica Universidad La Serena, el señor Cristian Monreal Cortés, y la presidenta de la Fundación Sociedad Bach de La Serena, señora Carmen Zamora Jopia. Señora diputada. Gracias, caballero presidente. Natalie Castillo tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Tenemos buen ánimo en esta comisión el día de hoy. Gracias también por los votos del proyecto anterior. Creo que era muy importante avanzar, toda vez que lo conversamos con el diputado Bernal este año. Es la Conferencia Mundial de la UNESCO en materia de desinformación, y es la Conferencia Mundial de la Libertad de Expresión, perdón, me retracto. Así que muchas gracias por eso, y agradecer también a nuestro invitado, dos grandes compañeros, amigos de la región de Coquimbo, dedicados
absolutamente a la gestión cultural y también al trabajo en orquestas, por eso yo creo que han sido convocados a este importante proyecto, si bien hemos dicho mucho en esta comisión sobre los días, creemos que en este caso es muy importante destacarlo. Hablamos del Día de las Bandas y Orquestas Infantiles, Juveniles, Jorge Peñagén. Con ese nombre y ese título es la moción parlamentaria. Si mi querido compañero Andrés nos puede pasar la presentación, secretario. Compañero, que somos todos compañeros en esta comisión, ¿cierto, compañero? Compañero. ¿Cómo se llama el diputado? ¿Cómo se llama? ¿Se me olvidó? No, pues el otro que está allá. Compañero Durán, ahí está. Vamos a comenzar entonces con esta presentación, así que creo que es muy relevante lo que hoy día vamos a presentar, no solamente por un día que va a marcar quizás un reconocimiento, no solamente a Jorge Peñagén en estos 50 años de la conmemoración de su muerte, de su asesinato, víctima de la Caravana de la Muerte un 16 de octubre en el regimiento Arica, ex regimiento Arica de La Serena, sino que además por todo su legado que ha realizado o que ha generado, ¿cierto? Como por ejemplo la primera Orquesta Sinfónica Infantil de Chile y Latinoamérica. Jorge Peñagén, si no todos lo conocen, ¿cierto? Desde muy joven puso su talento al servicio de los sectores más vulnerados de la región de Coquimbo, que estaban interesados en la formación artística y musical. Por eso impulsa el movimiento de orquesta juvenil e infantil en todo el país. Es tremendo y creo que, bueno, después quizás Carmen o Cristian nos van a poder profundizar sobre toda levantar la figura de Jorge Peña en este año. Ha sido una cuestión súper relevante para la región de Coquimbo, pero yo creo que también va a tener un gran impacto nacional. Soporte también a la juventud de la época inspiró a varios más y varias más, por ejemplo Fernando Rosas, que también pudieron componer la Orquesta Sinfónica Nacional. Jorge Peña, como muchos saben, también fue víctima, ya lo dije recién, de la Caravana de la Muerte, el 16 de octubre del año 73, con otras personas, 14 personas ejecutadas, que evidentemente en este cincuentenario del golpe y de la dictadura cívico-militar se realizaron varias acciones relevantes, no solo en la región de Coquimbo, sino es como el corazón de las bandas y orquestas infantiles. ¿Y por qué lo queremos destacar principalmente? Porque el aporte que realiza el compositor, educador, formador, ¿cierto? No solo es hacia las bandas adultas. Y a veces en este adultocentrismo no ponemos en valor a los niños, niñas y adolescentes que también realizan arte, culturas. Y en el caso de las orquestas infantiles y juveniles, con diversas expresiones por los 50 años, al menos en nuestra región, pero también hicimos un compilado a nivel nacional, hubieron muchas presentaciones, conciertos, etcétera, que pasaron bastante desapercibidos quizás en lo mediático, quizás en el impacto que realizaron, pero creemos que es importante poder poner el acento en los niños y las niñas, las adolescencias, los jóvenes en realidad, que están haciendo música, que siguen un legado y que tenemos que poner, a propósito de todas las diversas conversaciones y reflexiones que hemos hecho, hay que comenzar a tener un nuevo trato, también un nuevo trato mirando hacia las juventudes, hacia los niños. Yo creo que eso es súper elemental en una sociedad bastante concentrada en lo que clasista y además adultocentrista. Entonces, obvio que para nosotros es muy importante que se pueda aprobar este artículo único, que es el día 16 de octubre, como el Día de las Orquestas y Bandas Juveniles Infantiles de Chile, Jorge Peñagén, en honor al maestro, al músico. Este proyecto lo trabajamos, no más que trabajarlo, ¿cierto? Lo consensuamos, creo que esa es la palabra, con diversas agrupaciones, organizaciones, fundaciones y sinfónicas, orquestas que existen en la región de Coquimbo, con la familia de Jorge Peñagén también, con su hija Fedora, y también creemos que eso es súper importante a la hora de presentar un día
consensuarlo con las partes para que no salga, cierto, de la nada una moción parlamentaria, sino que tenga relación con quienes trabajan, en este caso las personas que se dedican a esto. Con la fundación, con el fundador de la Academia de Música, Pedro Aguirre Cerda, lo consensuamos con Luis Guerra, Cristian Monreal, quien nos acompaña en la comisión, de la Orquesta Sinfónica Universidad La Serena, de la Fundación Sociedad Bach La Serena, con Carmen Zamora y Manuel Figueroa, y también cofundadores, y la familia directa de Jorge Peñagén. Así que creemos que eso también es muy relevante a propósito de este tipo de gestiones. Yo solamente me quedo con eso, presidente, para que nuestros invitados puedan darle valor a este artículo. Muchas gracias, diputada. Le ofrezco la palabra entonces a la presidenta de la Fundación Sociedad Bach de La Serena, la señora Carmen Zamora Jopia. Tiene la palabra, Carmen. Muchas gracias, presidente, honorables diputados y diputadas de la República. Muchas gracias a nuestra diputada Nancy Castillo Rojas por esta posibilidad de compartir con ustedes algunas cosas muy buenas en realidad que van a dar respaldo a esta propuesta que nos está realizando nuestra diputada a nivel nacional, porque efectivamente, y acá quiero referir muy brevemente, yo a los 10 años, llevada por mi abuela, tuve la posibilidad de entrar a la Escuela Experimental de Música que fundó el maestro Jorge Peñagén. En un momento, en el año 77, donde La Serena tenía una escasa oferta educacional. Y por lo tanto, eso me permitió, al día de hoy, 57 años que tengo ya, dedicarme plenamente a la música y a la gestión cultural. Y este no es solo mi caso, somos miles los estudiantes que desde entonces hemos pasado por la Escuela Experimental de Música Jorge Peñagén. Sin embargo, la historia surge antes. En los 60 ya el maestro, formador, profesor, compositor y director, tenía su interés de generar instancias de participación cultural de las comunidades. Se generaron entonces las primeras orquestas de profesores, los coros y los famosos retablos navideños. El año 64, como señalaba nuestra diputada, surge la primera orquesta, donde el maestro además se da el trabajo de buscar los talentos entre los niños más vulnerados de entonces. El año 65 se inicia la Escuela Experimental de Música de La Serena, una de las primeras escuelas artísticas en Chile. Desde entonces, solamente habían 2 orquestas. Hoy día, la región de Coquimbo, entre bandas y orquestas, ya son más de 25 las agrupaciones, sumando además, por cierto, la Orquesta Profesional Universidad de La Serena. Sin embargo, todo este trayecto no sería posible si en el año 2001, además, la señora Luisa Durán crea la Fundación de Orquestas Infantiles y Juveniles, que justamente rescata toda la historia, el legado, y realza la importancia social que ha tenido esta trayectoria. Social porque además todos sabemos que el arte y la cultura transforman vidas. Y efectivamente, hoy día en Chile existen más de 25.000 niños, niñas y jóvenes que cultivan la música desde sus orquestas, registrándose más de 500 elencos solamente desde FOGI. Eso ha dado paso, además, a fortalecer el profesionalismo de muchos y muchas músicos que hoy día se desempeñan en Chile y fuera de Chile. Pero junto con ello, rescatar que además los valores que el maestro Jorge Peñagén nos legó con su ejemplo, con su dedicación y compromiso, enseñarnos a trabajar en equipo, al compañerismo, al respeto, al disfrute y al goce de la arte a través de la música, a lo que implica además la generación de espacios para la familia, los amigos, los vecinos. Hace pocas horas, y quiero dejarlo como un ejemplo de su legado, acá en La Serena, en el Coliseo Monumental, que es el único espacio grande que tenemos, porque La Serena, también sepan ustedes, honorables diputados y diputadas, no tiene un teatro regional, tiene solo teatros liceanos, por lo tanto, tenemos que acceder al gimnasio municipal para poder hacer grandes obras. Este sábado y domingo, más de 5.000 personas en La Serena participaron de un monumental concierto, el concierto de la Segunda Sinfonía de Gustav Mahler, donde casi 200 músicos, entre coristas, solistas e instrumentistas, dieron paso
a este espectáculo maravilloso que realza, por cierto, a Jorge Peñagén, su legado, pero además pone en valor la formación de tantos músicos que a lo largo de Chile en estas décadas se han formado. Efectivamente, la Fundación Sociedad Bach La Serena, que yo represento en este momento, es parte del legado que el maestro Jorge Peñagén generó a partir de los años 50 y que lamentablemente, como señala nuestra diputada, a raíz del asesinato que sufrió el 16 de octubre del año 73, muchos pensaron que este legado se iba a haber interrumpido, cosa que no fue, no sucedió. Todo lo contrario, esto fue creciendo. Por lo tanto, nosotros, desde la Fundación Sociedad Bach La Serena, y estoy segura a nombre de todos los músicos y las músicos de nuestra región y del país, apoyamos absolutamente esta moción de nombrar el Día de las Bandas y Orquestas Infantiles y Juveniles Jorge Peñagén, para que en todo Chile, todos estos miles de niños, niñas y jóvenes conozcan cuál es el origen de este proyecto que efectivamente ha cambiado vidas, ha transformado destinos y ha permitido que hoy día en Chile, de Arica a Magallanes, todos podamos acceder y disfrutar de las artes, en particular de la música, sin que el sesgo económico sea una condición para ello. Testigo soy, música formal, escuela experimental, profesora y gestora cultural. En este minuto represento a nuestra Fundación Sociedad Bach La Serena. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen, por la presentación. Entonces, a continuación le ofrezco la palabra al director ejecutivo de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de La Serena, el señor Cristian Monreal Cortés. Cristian, tiene la palabra. Muchas gracias, honorables diputados. Muchas gracias a nuestra diputada también por habernos invitado. Y sumo toda nuestra querida Carmen Zamora, gran gestora cultural y además concejala de La Serena. Ya creo que lo dijo todo muy claro y muy preciso y conciso. Solo agregar que este año el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, celebrando la Semana de la Educación Artística, estuvo ligada y estuvo dedicada a la figura del maestro Jorge Peñagén en todo Chile. ¿Ya? Nosotros como orquesta profesional de la región de Coquimbo, siendo parte del programa de orquestas profesionales fuera de la región metropolitana del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, somos el legado del maestro Jorge Peñagén cuando él formó la primera orquesta semiprofesional de la región de Coquimbo, ¿no? Y además, me gustaría también recordar que el legado del maestro no solamente ha sido en Chile, sino ha cruzado fronteras, ¿no? Y tenemos una potencia mundial a nivel internacional como lo es Venezuela, que ha llevado este ejemplo a gran escala, ¿no? Y tenemos grandes directores como el maestro Dudamel, que es uno de los mejores directores del mundo, grandes solistas, que han sido parte de este sistema, que fue y que nació con esta primera orquesta de niños de Latinoamérica acá en nuestra ciudad de La Serena. Así que sin nada más que agregar, felicito esta moción, es muy importante a nivel nacional lo que está sucediendo y esperamos que iniciativas como esta también vayan en la línea de reforzar, como dijo bien Carmen, la infraestructura cultural de las regiones que adolecemos todavía, ¿no? Lamentablemente en nuestra región de Coquimbo tenemos la gran figura del maestro Jorge Peñagén, tenemos un innumerable potencial cultural, pero somos una de las regiones que adolece de un teatro regional y de infraestructura cultural acorde para las necesidades que tenemos. Así que muchas gracias por la invitación y felicito esta moción y espero que lleguemos a muy buen puerto con esto. Muchas gracias, Cristian, y como decía Carmen, por sus palabras y por complementar lo que ya expuso la diputada Castillo. ¿La palabra o procedemos a votar? Procedemos a votar. Voy a leer el proyecto. Dice: artículo único, declárase el día 16 de octubre de cada año como el Día de las Bandas y Orquestas Infantiles y Juveniles de Chile, Jorge Peñagén. Diputado Benavente. A favor. Diputada Castillo. A favor. Diputada Delgado. A favor. Diputado Jorge Durán. Diputado Eduardo Durán. Diputada Marta González. Diputado Mauricio Ojeda. Diputada Catalina Pérez. Sí. Diputada Daniela Serrano.
Voy a fundamentar mi voto. Solo quise dejar este comentario para el final porque hemos hablado mucho de cómo hoy día crear una cultura desde los valores y también a veces nos escandalizamos cuando tenemos expresiones de mayor marginalidad dentro de nuestras poblaciones y cuando vemos el ejemplo, por ejemplo, de Jorge Peñagén, uno de los principales precursores de la creación de orquestas juveniles, creo que nunca es tarde para poner en valor todo lo que se intentó sepultar como una cultura de nuevo tipo, una cultura que se impulsó en la época de la Unidad Popular y por algo también a él lo asesinaron en la Caravana de la Muerte y creo que es el justo homenaje, así que yo voy a votar a favor. Gracias, diputado Videla. A favor. Diputada Pérez. No lo logré, secretaria. Me estaba tratando de acordar del director de mi orquesta juvenil. Yo era parte de las bandas y orquestas juveniles en mi época en el liceo. Yo era parte del Liceo Experimental Artístico de Antofagasta. Y me acuerdo de Claudio Nazar, mi director de orquesta infantil, me parece, pero no de mi director de orquesta juvenil. Así que, estaba tratando de acordarme a ver si le podía mandar un abrazo. Pero como fagotista, bueno, la vida me llevó por otros caminos, evidentemente, pero como fagotista, muy agradecida de este proyecto, de cómo podemos relevarlo y de cómo la formación artística cambia vidas, cambia culturas, cambia sociedades. Y que ojalá proyectos como este nos puedan ayudar a seguir potenciándola y desarrollándola en todos nuestros espacios. Así que gracias. Presidente. A favor. Aprobado en general y particular, presidente, 9 votos a favor. La diputada Castillo nuevamente, esta es una sesión especial para ella. La diputada Castillo se ha llevado todo lo... Sí, como informante, diputada Castillo para cerrar. Fue mi interlocución con el diputado Bernal en la sala. Dije, ya saquemos estos dos proyectos, diputado. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Entonces, solamente si me da sí. el tiempo para agradecer infinitamente a Cristian, a Carmen, por darse el tiempo, la espera, la escucha también de la comisión completa, pero creo que valió la pena y que esto también, como bien lo decía recién la diputada Pérez, que no solamente quede quizás en esta votación o en este día sino como también estuvimos con Pedro con sus ilustraciones, sino que sean para promover las políticas públicas que se fortalezcan. Sabemos que las papás, mamás, familias, cuidadores de chicos, por ejemplo, de FOGI y también de otros elencos, les cuesta mucho y es muy invisibilizado el esfuerzo, el trabajo, bueno, también lo que hacen las orquestas profesionales o que trabaja, por ejemplo, anoche también estuvo la Sociedad Bach, estuvieron con tremendo 2 días seguidos de presentación y cuesta mucho y es muy poco... el Estado tiene muy poca responsabilidad o muy poco fomento también, no sé cómo es la palabra, muy poco empuje hacia este tipo de expresiones. Creo que puede colaborar y contribuir para que también se fortalezcan otros elencos como aparte de la FOGI, ¿no? Entonces creo que este proyecto nos ayude también para eso. Ojalá nos estén escuchando también desde el Consejo, desde el Ministerio, perdón. Y eso. Gracias, Cristian. Gracias, Carmen. Un abrazo. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Presidente, solamente mencionar que además en la tremenda producción que hicimos este fin de semana participó la Fundación Chile Violines y 4 agrupaciones corales, por lo tanto estamos también fortaleciendo la asociatividad del sector profesional de la cultura y las artes de la región de Coquimbo. Muchas gracias, diputada, por la invitación. Muchas gracias, agradecido sus palabras. Entonces, por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.